lamentablemente en 2025 ha sido noticia la cantidad de hectáreas de bosques que se han perdido en nuestro país, no solamente por los incendios, sino también probablemente por otro tipo de acontecimientos que es importante mencionar para dimensionar la gravedad de perder áreas naturales de estas características. Exactamente, y por eso queremos actualizar un poco la información con un especialista, en este caso con Hernán Giardini. Él es el encargado de la campaña Bosques de Greenpeace y queremos obviamente hacerle muchas consultas respecto a, bueno, cuál ha sido el balance, sobre todo en el 2025, y qué es lo que un poco se proyecta y se espera para el 2026. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Aquí Gonzalo Solabarrieta, Amanda Pizarro, te saludamos en la primera edición de La Voz de la Ciudad. ¿Qué tal? Buen día, un gusto hablar con ustedes. Por favor, el nuestro, Hernán, en esta situación que siempre es complicada, ¿no? Cuando hablamos de alguna afectación de la naturaleza, en este caso de los bosques, necesitamos tener información concreta. Hoy en día, ¿cómo estamos justamente con los balances que vienen haciendo ustedes respecto a los años anteriores? Sí, nosotros venimos realizando un monitoreo satelital, además de documentación por tierra y por aire de la deforestación, sobre todo en las provincias del norte del país que concentran el 75% de la pérdida de bosques. Hablamos de Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa, donde bueno, el avance de la ganadería y de la soja sobre el bosque está implicando una pérdida de bosques importante que pone a Argentina entre los 15 países que más bosque pierden a nivel mundial, ¿no? Lo más complicado que hemos detectado de un año al otro, comparado con el año pasado, es que hay un aumento de la pérdida de bosques, por un lado por los desmontes, por el avance de la deforestación mediante la topadora, que en muchos casos se da de manera ilegal, porque el sistema nuestro de multas no está frenando este tema, más allá de que hay a veces autorizaciones por parte de los gobiernos provinciales. Hay una cantidad importante de deforestación que tiene que ver con ilegalidad. Y se han sumado los incendios forestales que también están afectando no solo a la Patagonia, sino también al norte del país, dado que también en la situación de crisis climática pone a la zona en una situación de sequía importante y ha generado que tengamos un número más alto que lo normal de pérdida de bosques por incendios, con lo cual Claro. el número total que hemos relevado supera las 200.000 hectáreas, para que se den una idea, es 10 veces Impresionante. el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Impresionante y Y es triste, ¿no, Hernán? Por sí, y es sobre un todas las cosas. 40% más y es un 40% más que el año anterior, ¿no? Entonces, Sí. la tendencia, en vez de ir a la baja, Ujú. en este caso está incrementándose, ¿no? Ahora, Hernán, cuando uno habla de estos temas hay una sensación de mucha impotencia por sentir que no hay nada que se pueda hacer realmente pensando en esas cúpulas de poder, ¿no? Que están detrás de este tipo de actividades que, si bien puede haber, hablando por ejemplo de los incendios, puede haber un incendio por causa natural, sabemos que muchas veces son de la mano del hombre por intereses económicos. ¿Es tan así? ¿Realmente no hay algo que se pueda hacer para avanzar contra contra ese grupo de personas que muchas veces ni siquiera se conocen los nombres de forma pública, ¿no? Quedan en el anonimato? Porque queda como esa sensación cada vez que se habla de este tema. Y me parece que es un poco avanzar más a la raíz para, bueno, prevenir que siga ocurriendo por lo menos en esta magnitud que también, como vos marcabas, con este incremento, ¿no? Que se notó con mucha claridad de un año a otro. Mira, yo creo que sí, porque hay cosas para hacer desde el punto de vista de la legislación, por ejemplo. De hecho, si uno compara la pérdida de bosques que tenía Argentina antes de la sanción de la ley de bosques en el año 2007 a la actualidad, no a este año en particular, sino al promedio de los últimos años, ya desde mediados de 2015 aproximadamente, o sea, 10 años de aplicación de la ley de bosques, ya generaron una disminución de la pérdida de bosques comparado a aquella época, ¿no? Pero seguimos teniendo números altos. Y cuando hablo de la ilegalidad, bueno, sí, hay una parte que tiene que ver con que necesitamos leyes mucho más estrictas respecto a, por ejemplo, evitar gran parte de la deforestación legal, ¿no? Porque hay parte de lo que perdemos tiene que ver con que las provincias autorizan deforestación en el marco de que Argentina ya, como muchos otros países, ha comprometido hacia el año 2030 en ir hacia cero en deforestación, con lo cual estamos todavía lejos de esa meta. Y más allá de eso, la ilegalidad, por supuesto,
nosotros consideramos que no alcanza el sistema de multas y necesitamos avanzar con una penalización de la destrucción de bosques, así como hay otros delitos, los delitos ambientales, podríamos decir, no están reflejados en nuestro Código Penal, y hoy es insólitamente mucho más delito una persona que se roba un pan o una manzana para comer que quien destruye un bosque de miles de hectáreas, ¿no? Ujú. Termina siendo lamentablemente una multa económica que muchas veces está en el mismo marco del proyecto de producción, ¿no? Si un productor por dar un ejemplo, ¿no? Un productor de la pampa húmeda se compra un bosque, una finca muy barata en la provincia del Chaco, deforesta, paga una multa y sigue siendo muy rentable en el marco de su programa de desarrollo allí, que va a poner una ganadería en gran cantidad. Estamos hablando de que a veces los campos valen 10 veces menos que en la región pampeana, y bueno, sigue siendo mucho negocio, inclusive pagando las multas que son realmente irrisorias y no llegan a generar un efecto disuasivo, ¿no? Hernán, para tener un panorama más claro, ¿dónde está el negocio ahí por parte de estos empresarios, de estas personas, pagando estas multas inclusive, que no deben ser tan baratas, imagino? Pero digo, ¿dónde está el negocio? Para que entienda también la gente que está del otro lado escuchando y viendo la entrevista. Mira, de los últimos años hay un incremento mucho mayor de la deforestación en el caso de las provincias que nombramos, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Formosa, por ganadería. Hace 10 años atrás quizás la soja era el principal motor de la generación de deforestación y avance de la producción agropecuaria, que en ambos casos tiene que haber un destino de exportación en muchos casos, ¿no? Exporta en el caso de la ganadería, Argentina pasó de que el 90% de lo que producía de carne era para consumo interno, ahora estamos hablando de que es un 60%, hay un 30%, un poco más a veces de porcentaje que es para exportación, así que parte de la ganadería es para consumo interno y parte para exportación. En el caso de la soja, en su gran medida, es para exportar a Asia y a Europa, así que ahí hay un negocio agropecuario muy rentable. Sobre todo lo que cambia en la ecuación es que los campos son muy baratos, ¿no? Entonces, inclusive con el costo de deforestación, los campos están a más de 10 o 20 veces menos que la región pampeana, y esa expansión de la producción agropecuaria histórica de la región pampeana se está dando hacia el norte del país, generando deforestación, a veces con la complicidad de los gobiernos provinciales cuando autorizan en zonas hasta a veces donde no está habilitado según la Ley Nacional de Bosques, se autoriza igual, y a veces con leyes provinciales muy permisivas para el desmonte, o a veces con la ilegalidad y el pago de la multa que siempre es baja, y además uno dice, bueno, ¿cuánto vale un bosque, no? ¿Cuál es el precio de una multa de un bosque que va a tardar 50, 60 años en recuperarse, si es que se recupera, y toda la biodiversidad y el impacto que nos genera en el clima, en la pérdida de Sí, recursos como alimentos, maderas, en la medicinas? vida, ¿no? Que Sí, capaz no lo terminamos exactamente. de dimensionar, pero es un daño que nos atraviesa a todos, inclusive aunque no vivamos cerca de zona de bosques, aunque vivamos en el centro del país, es algo que afecta igual. Y eso te quería preguntar, ¿cómo notas a la sociedad, cómo perciben a la sociedad en cuanto a estos temas, haciendo un análisis muy genérico, ¿no? ¿Hay Ujú. preocupación, hay interés, hay desinterés? ¿Qué observan ustedes? Mira, lo que observamos es que hay mayor interés de la sociedad en términos de, digamos, hay un consenso, y cuando hemos hecho inclusive encuestas y situaciones en las que hemos convocado a la ciudadanía, vemos que la gran mayoría de las personas, te diría que 9 de cada 10 considera que no hay que destruir los bosques. Eso está como hay bastante consenso. El problema en general tiene que ver con que esto sucede muchas veces bastante lejos de las grandes ciudades, ¿no? El poder verlo, el poder vivenciarlo, está alejado de gran parte de la sociedad que vive bastante concentrada en las ciudades. En Argentina es un país que tiene mucha población viviendo en las ciudades y cada vez menos viviendo en la zona rural, con lo cual a veces el impacto ambiental queda lejos, pero todo el mundo relaciona de manera muy sabia lo que pasa con los bosques con respecto a lo que pasa, por ejemplo, con el clima, ¿no? Con veranos cada vez más cálidos, con cada vez más sequías, con impactos directos hasta con fenómenos de inundaciones. O sea, toda la crisis climática la gente la está asociando a la destrucción de la naturaleza y a ecosistemas frágiles como los bosques.
Así que hay un interés de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes y de personas, yo te diría no tan jóvenes ahora también, que piensan en el planeta que le van a dejar a sus hijos, ¿no? Así que hay preocupación, lamentablemente muchas veces no se traslada por estos intereses económicos muy fuertes que hay, por presiones de sectores muy poderosos, no se traslada muchas veces a los decisores, a los que toman decisiones, ¿no? Tanto a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, como por ejemplo a la necesidad de legislaciones mucho más duras con respecto a la destrucción de los bosques, que era al revés. Estamos en una situación en la que inclusive desde el gobierno nacional y algunas provincias están pensando, o por lo menos hay algunos borradores dando vuelta, de querer hasta flexibilizar aún más la ley de bosques que tenemos, ¿no? Así que estamos en un escenario muy complicado. De hecho tenemos hasta una ley como la de glaciares en peligro, que está ahí en discusión en el Congreso. Así que en este marco, que estemos discutiendo leyes para desproteger ecosistemas como glaciares o bosques, nos parece realmente insólito, ¿no? Hernán, muchísimas gracias por estos minutos, por habernos mantenido un poco al tanto, ¿no?, de lo que está sucediendo hoy con los bosques en la Argentina y bueno, lógicamente que ojalá con esta campaña que están realizando se pueda llegar a mejorar en distintos aspectos y que esto no siga sucediendo. Un abrazo grande. Un abrazo, e invitamos a la gente a que entre a greenpeace.org.ar y ahí puede también firmar los reclamos que hacemos por los distintos temas. Muy bien, gracias Hernán, un abrazo grande. Hernán Giardini, él es el coordinador de esta campaña de bosques de Greenpeace, hablándonos de la situación de los bosques en la República Argentina. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife, sumate un buen día.